Buenas. Me da dos, por favor. Listo, muchas gracias. And here we go. I am your father. This is Sparta! You shall not pass! Expecto Patronum! You're gonna need a bigger boat. Bond. James Bond. English, motherfucker! Do you speak it? ¡Tú eres un juguete! 35 milímetros. ...35 milímetros despliega un nuevo rollo. Hoy es viernes 5 de febrero de 2016 y como siempre felices de tratar y analizar lo mejor y lo peor que el cine nos ofrece en compañía de todos ustedes, queridos oyentes. Los saluda Juan David Martínez y nos encontramos con Carlos Fernando Alvarado. ¿Cómo estamos, Carlos? Juan, muy contentos de estar nuevamente con los oyentes, de comenzar otra experiencia para hablar de cine, lo que tanto nos gusta. Y hoy tenemos obviamente unos platos fuertes muy interesantes de nuestro gusto total, un invitado que nos va a acompañar en una sección que nos gusta bastante, que es efectivamente la que más creemos puede dedicarse tiempo para conversar y analizar. Entonces creo que vamos a tener un programa muy interesante el día de hoy. Perfecto. Recuerden que si quieren saber más del programa o ver algunos de los temas que en el pasado hemos tratado, pueden hacerlo por nuestro canal de YouTube, nos buscan como La Caja de Fantasías, o pueden visitar nuestra página en Facebook, donde nos encuentran como Somos 35 milímetros, copian todo eso pegado. Bueno, el día de hoy en cuanto a titulares, como bien lo decía Carlos, como tema principal tenemos la última película de Tarantino, Los 8 más odiados de Hateful Eight. Tarantino es mi director favorito, así que estaba muy ansioso de hablar de esta película y creo que en episodios anteriores lo hemos referenciado. Y más bueno, hoy es el episodio 8, qué mejor momento para hablar de esta última película. Qué bonita sincronía. Además, pues que es muy bello el tema de que Tarantino insista en nombrar su octava película, que como sabemos bien, es un hombre que hace una especie de trama con toda la historia del cine y recuerda mucho la historia y el gesto de Federico Fellini, sí, cuando hace 8 y medio y coloca esa película entre dos películas. Entonces es bonito como ese juego y ese tipo de tributos, y entonces también bonito que sea nuestro octavo episodio. Claro que sí, excelente. En cuanto a nuestras otras secciones, hoy tenemos, claro, noticias relacionadas con el mundo de DC, con el mundo del cine en general y también con Avatar. Así que comencemos pues de lleno con nuestra sección noticiosa. Mientras se cocinan las crispetas, y bueno, en nuestra primera noticia resulta que desde hace días DC había mencionado esto, yo no me había dado por aludido y me lamento mucho. Ya se reveló el primer vistazo de lo que será la película de la Mujer Maravilla. Sabemos bien que DC está intentando crear su universo cinematográfico, ya hizo su primer paso con The Man of Steel del 2013, este año da su segundo y tercer paso con Batman contra Superman y con El Escuadrón Suicida. El tercero, como no, es La Mujer Maravilla, planeada para el otro año 2017, va a ser dirigida por Patty Jenkins, que en el pasado dirigió la película Monster y Five, no las he visto, pero bueno, estamos muy emocionados con este primer vistazo. Se nos muestra esta princesa amazona. Pero, profe, cuéntenos, usted que más o menos sabe bien del tema, así como hicimos en su momento con Doctor Extraño, háblenos por encimita quién es la Mujer Maravilla. Bueno, es un caso interesante porque digamos que es uno de los personajes heroicos, producto del mundo del cómic más reconocido, digamos, entre la cultura popular, de los imaginarios colectivos de masas, es seguramente a quien casi todos en algún momento hemos tenido referenciada. La Mujer Maravilla es creada en 1940, es el primer personaje femenino dentro de los cómics, muy en el tono de los cómics creados sobre todo como para levantar el espíritu del pueblo norteamericano en medio de la Segunda Guerra Mundial. De allí que obviamente vista los colores de la bandera norteamericana y obviamente jugando como con todos los orígenes
mitológicos aluden aquí a la mitología griega para construir un poco, digamos, dentro de este universo, la figura de una amazona que además es construida como una guerrera, que su historia precisamente se teje en un mundo femenino, donde se está empoderando pues obviamente a las mujeres para resistir al yugo masculino, y eso digamos que logra un equilibrio interesante. Obviamente después de esto la Mujer Maravilla pues tiene una especie de momentos de decaimiento, porque finalmente los cómics después de la Segunda Guerra Mundial cesan en su producción en masa, pero aparece el personaje y se recupera en la década de los 60 con la Liga de la Justicia, y bueno, aparece como parte de esa ya conocida trinidad que hemos mencionado varias veces en nuestro programa, junto con Superman y Batman, y que sabemos además, por lo que hemos conversado y por lo que también pues hemos visto en los trailers, que va a aparecer como un personaje importante en la película Batman vs Superman, va a ser su introducción. De este pequeño anticipo, de estos teasers que nos mostró DC, es interesante mostrar que van a enfatizar, por lo menos en principio, el modelo clásico de introducción de superhéroe, que es contar orígenes. Incluso pues digamos que en lo que cuentan los productores de DC es que si pueden evitar eso de alguna manera con Superman y con Batman, con la Mujer Maravilla no, porque en la gran pantalla no hemos tenido película. Y es algo triste porque inclusive hace mucho tiempo se hacía la comparación, pues decían, es increíble que DC se niegue a hacer una película de una princesa amazona guerrera, mientras que Marvel no le ve problema en darle una metralleta a un mapache que vive en el espacio. Entonces dicen, ¿cómo es posible que nunca se hayan atrevido a hacer una película de este personaje? Sí, que además es uno de esos personajes que se reclaman, sobre todo cuando lo que hemos descubierto es que el impacto de las películas heroicas, como toda esta, digamos, boom de los últimos años, ha logrado afectar por públicos femeninos. Se está viendo. De hecho, aquí se están adelantando a Marvel, que ha sido muy tímido con la posibilidad de una de sus heroínas puesta en pantalla. Sabemos pues que Jessica Jones aparece en el universo de Netflix en televisión, pero en el cine no. Claro. Está anunciada, creo que la película de Miss Marvel 2018, 2019, pero todavía no se han decidido, y que es un personaje más difícil porque es un personaje de menos reconocimiento. La Mujer Maravilla es otra historia. Creo que son las películas que tenemos que esperar con bastante gusto. Sí, la película va a ser protagonizada por la actriz israelí Gal Gadot, mayormente conocida por sus apariciones en Rápido y Furioso. Ha habido mucha controversia sobre si en verdad era la indicada. A mí, yo realmente no sé qué pensar. De pronto esperaba a alguien un poquito más, no sé, con un porte un poco más, un semblante más fuerte. Pero aún así me parece bonita esta actriz. Esperemos a ver qué nos trae. Y más porque en esta reinterpretación del personaje vemos que es más como una película de época, apegada más o menos a la Segunda Guerra Mundial. Así que esperemos a ver qué nos trae. ¿Algún comentario final sobre esto, Carlos? No, que a mí me encanta la selección de actriz. De hecho, hay versiones obviamente de la Mujer Maravilla. Me gustan mucho las versiones de los nuevos 52, donde se estiliza la figura, donde ya no es, digamos, el estereotipo de la mujer tan guerrera, y que creo que se asemeja un poco a esta decisión, que claro que fue controversial, porque claro, los orígenes de la Mujer Maravilla es una mujer acuerpada, es una mujer de mucha fortaleza, un poco la figura de la amazona, pero a mí me gusta, y como para lo que sentimos que está haciendo el universo de ese, creo que funciona bien, por lo menos en principio. Esperemos a ver qué tal es y qué tanto se asemeja o se diferencia a la película del 2009 animada por DC de la Mujer Maravilla, que sencillamente me encanta. En nuestra segunda noticia tiene que ver con Avatar 2, la mítica secuela de la película más taquillera de todos los tiempos, dirigida por James Cameron. Resulta que, bueno, hace unos días hubo una noticia en la que decían que otra vez iba a retrasar el estreno de esta secuela, que originalmente se tenía para 2015, luego que no, que para 2016, y supuestamente estaba para Navidades del 2017, y no, otra vez la han retrasado, ahora por tiempo indefinido. Muchos apuntaban a que se debía a que Star Wars, el episodio 8, también se retrasó ya no para mayo del 2017, sino para diciembre del 2017, pero yo pienso que esto puede denotar, digamos que otros problemas, otras complicaciones de pronto en la preproducción, en la elaboración del guión. Sabemos que James Cameron no solamente quiere hacer una única secuela, sino la 2, la 3 y la 4 al parecer al mismo tiempo. Entonces, bueno, sabemos que también trabaja con una tecnología algo difícil, que enlazar secuela con secuela es algo complicado. No sé, Carlos, qué piensa de esto, pero yo creo que sí denota como ciertos problemas en la creación, en la expansión de este mundo de Pandora. Sí, seguramente debe ser un problema de producción que además también se conoció con la primera. De hecho, Avatar fue una película que pronosticada, digamos que en los deseos de Cameron estuvo casi 20 años. Sí. No digamos 20 años en producción, pero sí 20 años en preproducción, 20 años en lo que cuenta Juan, que es un poco el tema de construcción de guión, y obviamente, digamos, de materialización de una tecnología que soportara el tipo de verosimilitud, de credibilidad que Cameron esperaba. Yo no soy muy fanático de Cameron, de hecho es un cine que no es de mi total gusto, entonces digamos que no he estado tan cerca, pero imagina uno que digamos lo que quisiera hacer si está pensando en una tetralogía alrededor de Avatar es construir un universo
primero lo suficientemente sólido para poder albergar nuevas líneas argumentales, para poder crear nuevos cruces de personajes, y eso seguramente puede que justifique estas demoras. Claro, ¿no? Y además está muy, muy ligado a lo que es las vanguardias tecnológicas. No sé este hombre qué es lo que quiere hacer, si es que nos quiere presentar por fin el holoproyector que vaticinaba Volver al Futuro 2 o qué es esto. Pero bueno, ya sabemos que en abril de este año, al parecer, comienzan las filmaciones en Nueva Zelanda, pero si aparentemente quiere filmarlo todo de un tirón, por lo menos 3 años de filmación se va a tirar en todo esto, así pareciera que hay va a demorar esperar. entonces, sí. Hay algo que me llama la atención, no sé si Cameron está apostando mucho por su suerte esperar que tantas secuelas funcionen. Me parece, bueno, no sé, la primera fue bien recibida a nivel taquillero, pero tuvo unas críticas algo fuertes. No sé si estará apostando mucho con su suerte con estas secuelas, no sé qué pensará Carlos. Sí, es posible, finalmente digamos que se debe sumar al boom de todas las grandes, digamos, sagas que han funcionado. Unas mejor que otras, claro, pero que digamos han marcado los últimos 15, casi 20 años de la historia del cine. Seguramente está apostando que se pueda hacer algo en esa misma línea, estilo pues obviamente El Señor de los Anillos, lo que pasa con Harry Potter. Tendríamos que ver qué tipo ya de líneas argumentales plantea en la segunda para uno, digamos, poder anticipar si resiste o no esa expansión del universo de Avatar. Habría que mirar. En cuanto a nuestra tercera noticia, resulta que la BBC Mundo el pasado 27 de enero de este año publicó unos especie de top 21 bastante interesante relacionado con en qué países de Latinoamérica es más caro y más barato ir a cine. No me parece justo repetir otra vez la lista, me parecería completamente innecesario, pero sí me parece llamativo mencionar por lo menos cuáles son los primeros 5 puestos, cuáles son los últimos 5 puestos y mencionar en qué puesto está Colombia. ¿Por qué empezamos, Carlos? ¿Por los más caros o por los más baratos? Los más costosos. Bueno, los más costosos, tengamos en cuenta que este estudio está obviamente en dólares americanos. El dólar en este momento está bastante alto. Pongámosle 3,000 pesos para redondear un poco. Y el estudio fue hecho nada más con entradas promedio de 2D. En el puesto número 5 de entradas más caras en Latinoamérica está Puerto Rico, donde una entrada vale $7. Le sigue Brasil también con $7. Luego Belice con $7.5. Argentina con $8.45 y por último Chile con $9.2, o sea, 9 por 3, no, pues estamos 27. Hablando, sí, es Entonces, cerca de una entrada de 30,000 pesos. Solamente normal, sin contar dulcería y costoso. Bueno, costoso. Y bueno, pasamos a las más económicas. Voy a ir, digamos que de abajo para arriba. Perú vale $4, México vale $3.3, Costa Rica $2.94, El Salvador $2.5 y por último Cuba con $0.1, o sea, es casi como un centavo, ¿no? Básicamente dicen que evidentemente es el país latinoamericano donde todo es más barato, bueno, sobre todo el cine básicamente, pero que tengamos en cuenta que las películas que se encuentran allá son poco hollywoodenses, más que nada películas latinoamericanas o propiamente de allá. Y por último, Colombia, que está más o menos el precio en $4, 4 por 3, 12,000 pesos más o menos, y está ahí en un día común y corriente, un fin de semana. Pues no sé, Carlos, ¿qué tiene que pensar de esto? No, pues que es una cosa de los mercados que se vuelven bastante caprichosas y que terminan por molestar mucho. Que sería interesante, obviamente, hacer la escala con los países, por ejemplo, europeos y con Estados Unidos. Una cosa similar que pasa con el mundo del cómic, que es bastante dolorosa, y es como, por ejemplo, los cómics, en promedio, en Estados Unidos están vendiendo una revista, digamos, de alguna saga seriada en cuestión de $4 a $5. Y en Latinoamérica el mismo cómic se vende entre $16 y $18. Sí. Entonces dice uno, hombre, ¿qué es estas infladas de costos? Con el cine no es igual, pero se vuelve interesante. Y bueno, pues por lo menos no sale tan costoso ir a cine como sería en Chile, que sí, parece muy costoso. Bastante. Tengamos en cuenta que esta lista hay que tener en cuenta el poder adquisitivo, ¿no? Los mayores ingresos per cápita, así que es relativo, o sea, cuánto recibe una persona de salario mínimo para ir a cine, así que por eso mismo pueden variar los precios. Pero bueno, Colombia me parece que está en un puesto bien, está más o menos en el puesto 14 de la lista. Y bueno, yo no soy médico, no soy doctor, pero yo recomendaría ir a cine. No hay nada más que decir. Pasamos a nuestra siguiente sección. Interludio musical. En esta sección de esta música
tenemos la canción Malagueña Salerosa, interpretada por el grupo Chingón, que dicho sea de paso está comandado por Robert Rodríguez, el director de cine. Y bueno, esta película la pudimos ver en el final de Kill Bill 2, una película que habla mucho de este western, digamos que en tiempo contemporáneo, y que encierra muy bien lo que representa la obra y claro, como no, la protagonista Beatrix Kido. Escuchemos pues esta canción. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar. En proyección. The Hateful Eight, los 8 más odiados, el día de hoy en nuestro plato principal del programa. Hoy tenemos un acompañante especial, como bien lo habíamos mencionado, nos gusta que la gente venga aquí a hablar para presentar las distintas miradas que tenemos del cine, los distintos lentes. Hoy tenemos a un fanático del cine de Tarantino, Santiago Hernández. ¿Cómo estamos, Santiago? Muy bien, muchas gracias, muy emocionado por estar acá, sobre todo porque voy a hablar de mi director favorito y de una película que tiene mucho de qué hablar. Sí, totalmente. Procuremos no hablar tanto de spoilers, pero si toca, bueno, toca. Igualmente la película no duró mucho en cartelera, pero bueno, por lo menos ya está en internet desde hace un buen tiempo, así que ya está en manos de ustedes verla prontamente si no lo han hecho. Carlos, ¿qué podemos decir primeramente de esta película? Sabemos que, digamos que tiene un esquema muy similar a otras obras de Tarantino previamente hechas. Y bueno, digamos aquí un dato curioso. Originalmente el director pensó en que esto iba a ser una secuela de Django. Se iba a llamar Django en el infierno blanco. Pero conforme comenzó a escribir y se dio cuenta que sus personajes estaban más odiosos de lo que deberían, y creo que ahorita haremos hincapié en eso, decidió que definitivamente Django era un personaje muy blanco para estar en compañía de estos agentes. Entonces mejor decidió cambiar la historia y bueno, ¿qué podemos decir de ella, Carlos? Un bello juego de palabras y de ironías ahí, pensar que Django es bastante blanco para estos hombres odiosos. No, Tarantino es un director, pues obviamente como la mayoría que lo conozca saben, de culto. Es un director que, digamos, no solo se ha forjado pues un gran nombre en la historia del cine, sino que realmente ha logrado construir una filmografía con obviamente niveles y picos, pero que ha hecho, digamos, una de las cosas que es quizás, creo yo, más difíciles, que es tener un sello propio y al mismo tiempo tejerse como un producto que está conectado con la historia del cine. Es de las cosas que además uno admira. Yo como espectador, digamos que veo un par de relaciones, pero los más ávidos, los mejores lectores de Tarantino, y el mismo Tarantino pues lo cuenta, muestran cómo todas sus películas están urdidas con sus referencias cinematográficas. Basta decir una cosa muy curiosa, es que la infancia de Tarantino no es una infancia que se haya, digamos, tejido alrededor de la formación formal oficial alrededor del cine. Es un hombre que iba a videotiendas, que trabajó en videotiendas, que aprendió a hacer cine viendo cine. Y eso, digamos que marca un inicio interesante. Y que ya en el caso de esta película de los 8 más odiados, de los odiosos 8, nos pone en un ejercicio que muchos han valorado y que para mí también creo que son las cosas de cualidad, y es como esta película ya está autorreferenciada sobre su propio cine. Sí. Y como, digamos, lo que se encuentran aquí es ese mismo director que yo no creo que sea un asunto de soberbia, sino todo lo contrario, de honestidad intelectual. Nos dice, venga, aquí ya estoy mostrando de alguna manera, digamos, pues no un testamento, porque voy a acabar el cine, pero mostrando es la capacidad de ver mi propia historia puesta en pantalla. Entonces creo que eso hace de la película una de esas películas que vale la pena visitar, que es una película además arriesgada en su duración, una película de casi 3 horas. 3 horas 7 minutos, creo. Sí, 2:47. Bueno, ahí está. Entonces es una película ya bastante arriesgada para nuestro director y donde nos coloca con las claves de género que tanto le gustan, pero que obviamente sabotea, que eso es las cosas interesantes de sus películas, pero están las claves de género, por ejemplo, en este caso, una especie de western casi crepuscular, porque nos encontramos con este tipo de personajes que, digamos, podrían ser los heroicos cowboys, pero en unas condiciones muy singulares. De hecho, los dos personajes que más disfruté yo ahí en la película son los personajes, digamos, entre comillas, protagónicos, de Samuel L. Jackson y de Kurt Russell, que ambos son cazarrecompensas, o con ellos comenzamos la
historia, pero no los plantea en ese asunto crepuscular, unos hombres ya envejecidos, con cuerpos que revelan el paso del tiempo y cómo se teje alrededor de ellos pues toda la historia. Entonces creo que eso es de las cosas encantadoras. Y con la clave de película de época, que ya ha venido, digamos, explorando Tarantino y con obviamente, sus matizaciones, que ya vimos obviamente en Django, que vimos en Bastardos sin Gloria, esa cosa de época, pero tematizada, saboteada, donde en el fondo nos quiere contar su propia historia. Es decir, es una especie como de reescritura de la historia tipo Tarantino. Aquí hay un dato bien especial para los que ya vieron la película, lo reconocen, los que no, que a mí me parece encantador, y es cómo se va a tejer alrededor de una carta escrita por el presidente Abraham Lincoln, toda una de las digamos, situaciones dramáticas más fantásticas de la película. Sí, totalmente. Hay algo muy llamativo con esta película, y es que yo siento que o sea, en el sentido que es reunir a los ocho personajes que podrían servir de villanos en cualquier otra película. ¿Qué pasaría si juntamos en una cabaña alrededor de una gran ventisca a un montón de villanos, que prácticamente serían los malosos de cualquier western? ¿Qué tiene para decirnos Santiago sobre la película? ¿Qué le pareció? ¿Qué no le gustó? ¿Qué le gustó? Tengo un montón de cosas que decir. A ver. Primero me gustaría destacar lo que dice el profe, y es que Tarantino, dentro de su mundo cinematográfico, maneja siempre pilares que lo caracterizan a él, los cuales son los diálogos, el humor negro y el sarcasmo, la violencia, por supuesto, y uno agregado mío, personal, que es la calidad, porque Tarantino maneja mucha calidad y sobre todo mucho amor propio. Sí. Entonces, la película a mí me gustó mucho. Me parece una película muy interesante, quizás un tanto lenta en su recorrido, pero tiene un encanto al momento de querer apropiarse de ese propio estilo de Tarantino. Estoy sacando una película de Tarantino y eso es lo que estoy mostrando. Eso piensa Tarantino, al menos eso yo lo creo. Sí. Y entonces la propuesta va a ser mucho más sencilla para él. Él está haciendo una película de él con mucho énfasis, sobre todo en Perros de Reserva. Claro que sí. Entonces encontramos estos 8 villanos, como usted lo dice, Juan David, en una cabaña. Sin embargo, yo quiero destacar una cosa. A mí la película me generó una sensación muy claustrofóbica que me recuerda muchísimo a una película de John Carpenter, que es La Cosa. El principio, sobre todo porque empieza con una música muy tenebrosa y no tenemos pues mayor temor, solo es un carruaje acercándose a lo lejos. Inclusive por ahí dicen, hay un dato curioso, dicen que como que se reutilizaron ciertas piezas del soundtrack original de La Cosa, que también fue escrito por Morricone y que no apareció originalmente en la pieza original. Entonces ahí hay ciertas conexiones interesantes. Hay mucha esencia de La Cosa en esta película, porque no sé si le salió a Tarantino o así lo quiso, pero la sensación claustrofóbica de tener personajes encerrados en una ventisca o en cualquier otra situación, en un espacio tan cerrado, con tanta disposición de objetos, armas, etc., es la sensación de La Cosa. Y ¿cómo decirlo? A ver, esa virtud de Tarantino es no ser La Cosa, sino apropiarse de un estilo de claustrofóbico para después adaptarlo a su propio estilo. Los que conocemos casi todas las películas de Tarantino sabemos cómo va a terminar claro que sí. la situación. Sí, obviamente vamos a saber. Sí. Hay una cosa muy bella ahí yo no había pensado la relación con The Thing, que es una relación muy acertada, además de mucha profundidad, pero me hizo recordar un momento de la película en que ¿cómo se dice? El que manejaba el carruaje, ellos son llevados a la cabaña por un carretero. Obi. Sí. Le solicitan que salga creo que es a botar unas armas como en un retrete. Sí. Y tiene que salir en medio de la tormenta y de la ventisca, y me hizo recordar que parte de las escenas más dramáticas de La Cosa tienen que ver con los momentos en que salen al exterior y la nieve tapa y cubre, y son unos momentos muy dramáticos, que en este caso pareciera fortuito, porque finalmente no ocurre nada. Entonces siento que es uno de esos giros bellos de Tarantino donde sí está haciéndole, digamos, la relación intertextual con La Cosa. Yo me atrevería a pensar que tu hipótesis es no solo acertada, sino que está dando en esa necesidad de Tarantino de establecer vínculos con otro cine. Bueno, obviamente la película se nutre a partir de la construcción de los diálogos. Me parece que es una película que cualquier guionista se puede babiar en lo referente a construcción de diálogos, porque no solo forja a los personajes como tal, sino que establece sus respectivos
respectivas relaciones, algo que me parece brutal y muy difícil de hacer. Es una película con una fotografía muy preciosa, muy imponente. Siempre me ha gustado pensar en estos westerns que no se desarrollan en el típico desierto, en este infierno amarillo, sino más bien en un infierno blanco, como Hay bien otra cosa ahí, menciona y es que el Tarantino. principio de la película enfoca mucho, mucho más la fotografía que el mismo carruaje, Claro porque que sí. encontramos una montaña preciosa con el cielo despejado y el carruaje chiquito en una esquina pasando lentamente. Claro que sí. Bueno, y síguenos contando, Santiago, de las otras ideas que tenías. ¿Qué más te Claro, gustó claro. de la película? A ver, la película, no, en esencia, porque me vi la cosa hace muy poquito, Ujú. y quizás a eso agradezco pues la relación. Ujú. Pero la película en sí, lo que más me gustó es que es una esencia muy de Tarantino, como ya lo dije, es su mayor virtud. Porque de resto ya encontramos en concepción una película que no digo que no sea muy pensada, sino que es muy simple, es muy Sí. entendible. Y eso es lo que más me gusta a mí de Tarantino, porque yo no soy de esos directores que se esfuerzan en ser complicados o que tienen así una segunda interpretación que no sea muy fácil de encontrar por un espectador cualquiera. Yo antes que un analista o alguien que disfruta muchísimo el cine, soy un espectador promedio. Ujú. Entonces esa esencia de Tarantino la encontré mucho más en esta película, porque no sé, creo que no digo que se haya echado las manos al cuello y sentarse a escribir cualquier cosa, sino que se siente como que escribió muy relajado, muy fresco. Mucha fluidez en como la Exacto. historia y en Sí, todo es el verdad. proceso, digamos, de construcción del guión. Ahora, si hablamos de pronto de problemas de la obra, a mí también me encantó muchísimo, la disfruté mucho, las 2 horas 47 minutos. Bueno, sí la sentí un poquito, pero no es algo de decir esto cuando se va a acabar, me tengo que ir ya. Realmente la disfruté. Eso sí, si cualquiera de los espectadores, de los oyentes, está esperando ver a The Django 2, perdió. Porque esto es una obra que se asemeja muchísimo a Perros de la Calle. Yo diría que es Perros de la Calle 20 años después con 3 veces más presupuesto. Yo me atrevería a decir otra cosa, y es que no solamente Perros de la Calle veo yo allí, sino un sketch que hizo Tarantino en una película que se llama Cuatro Cuartos. Cuatro Cuartos es una película, si no estoy mal, del 98, que se hace con 4 directores. Y un poco la estructura es que Tim Roth, además uno de los personajes de los odiosos 8, es el botones de un hotel que sirve de hilo conector entre 4 cuartos. Y lo que ocurre en cada cuarto lo dirige un director, el último cuarto lo dirige Tarantino. Y en este cuarto nos encontramos con unos personajes que están discutiendo sobre un episodio de Alfred Hitchcock Presenta. Es un poco como todo el juego de lo que sabemos que le gusta a Tarantino. Y es la misma lógica, es claustrofóbico, es en un solo cuarto, ocurre todo lo que conocemos. Entonces digamos que no solo Perros de Reserva, sino yo también veo este cuarto de 4 cuartos puesto allí, que además aparece como todo el juego de personajes recurrentes. Está Bruce Willis, bueno, y hay una cantidad de cosas allí que recuperan. Entonces siento que ese Tarantino que regresa a esa dimensión teatral, a esa dimensión de las tablas, que incluso parece que desea llevar Los Odiosos 8 al teatro, lo Sí, quiere claro, él proponer mismo para lo había Broadway dicho. y todo el asunto. Entonces creo que ahí también están como encontrados esos referentes de su propio cine. Bien, si tuviese yo que señalar un problema que realmente me molestó de la obra, es en un punto en donde la narración se interrumpe para dar paso a un narrador. Y es donde hay una especie de ruptura del cuarto muro, donde un personaje omnisciente nos comenta bajo otra perspectiva lo que estaba pasando. No me gustó mucho esto, porque siento que se interrumpe feamente con la narrativa y siento que se pudo haber planteado de otra manera. Y al mismo tiempo siento que denota que Tarantino escribe o escribió esto como una novela, porque es un típico diálogo que veríamos en una novela, no propiamente en el cine. Me pareció muy antisonante ver, y claro, obviamente la voz del narrador es de Tarantino, no podía quedarse sin hacer su típico cameo. Supongo que a la larga dijo, bueno, no puedo aparecer, solo pueden haber 8 en la cabaña, aparezco por lo menos de forma omnisciente a través de mi voz. Es algo que realmente me molestó relativamente, y yo pienso que al mismo tiempo esta película se presta de pronto para criticar que a lo mejor Tarantino cuenta más de lo que muestra. Muchos dicen que ese es uno de los pecados que tiene la obra y que por eso mismo es que se hace tan lenta, porque no le da la oportunidad de... Bueno, son críticas de la gente. Yo puedo estar un poco apegado a eso, que de pronto sí pudo, no sé, apelar a más recuerdos. No sé qué pensarán ustedes ya para ir acabando. No, yo no pienso eso. Me parece que la concepción de la película hasta las 2 horas estaba muy buena. Y ahí es cuando pasa lo del narrador. Exactamente las 2 horas, porque ahí es cuando uno empieza a sentir el cansancio, porque no del todo, obviamente. Es un punto porque
Llegas a las 2 horas y estás un poco como molestándose, como, bueno, me rasco el cuello, etcétera. Miro el reloj. Exacto. Y salta el recuerdo. Y el recuerdo es como, es en un punto donde tiene que pasar. Y entonces ahí es cuando yo me opongo a eso, porque si hubiera pasado en otro momento, hubiera perdido todo el clímax. No, por supuesto. Que armó en los últimos 20 minutos. Por supuesto. Sin embargo, yo creo que lo que me sacó de tono en la película es en la parte final, cuando empieza no a utilizar mal la cámara lenta, sino una escena en particular cuando no tenía por qué utilizarla, ya estaba a 5 minutos de terminarse la película y alargan una escena que no me parece que fuera tan necesaria, pero en sí el final tampoco es muy satisfactorio, pero la escena aquella donde les hago el gesto sí me gustó muchísimo, muchísimo. Es una obra que presenta unos personajes muy interesantes, muy bellos, y al mismo tiempo me parece el trabajo más violento de Tarantino, en el sentido de que generalmente yo digo que para que la violencia en Tarantino funcione es porque suele ser muy exagerada, trabaja mucho con lo absurdo y suele también ser muy inesperada. Aquí ya hay momentos donde de lleno sí sentí que ya era violencia fuerte, que inclusive podría rayar un poquito con lo morboso, que ya se me hizo curioso. Bueno, no sé si Santiago tiene un comentario final para ya ir acabando, ya que el rollo ya está llegando a su fin. Sí, otra cosita, me llamó la atención, no sé si cerré los ojos o no sé si me distraje, miré a la ventana o alguna otra cosa, pero no encontré el plano Tarantino, el plano típico de los dos personajes o uno mirando hacia abajo. Ese lo encontramos en Pulp Fiction con el maletín, y lo encontramos sobre todo en Bastardos sin Gloria, donde Tarantino deja entender que es su obra maestra. Ajá. Y no lo encontré, no sé ustedes si lo encontraron. Yo tampoco recuerdo. Tendría que verla más veces, pero yo creo que por ahí en algún momento está, quizá en algún momento de algún pistoletazo o algo. Un último comentario final de cada uno, por favor. No, que hay que ver la película, que yo siento que además Tarantino se da ya los lujos de poder hacer una película como él le gusta hacerlas. Ya en ciertos momentos ha tenido concesiones con el público, aquí no tiene concesiones, y eso está bien, eso habla de un director sólido, un director que se puede arriesgar. Que me hubiera encantado verla en 70 milímetros como claro estaba pensada sí, para esas grandes pantallas, pero bueno, esa opción no la tenemos aquí en Manizales. Sí, claro que sí. Hay una referencia muy curiosa a El bueno, el malo y el feo, referente a hacer que una persona camine por unas dunas, en este caso nevadas, mientras se muere de frío. Bueno, una relación interesante que no quería dejar pasar. Un último comentario, Santiago. Comparto la opinión del profesor. La película hay que vérsela porque es muy buena, es muy entretenida y al final de cuentas nunca no termina decepcionando ni decepciona durante la película. Exacto, una obra, bueno, me encanta, tendrá sus problemas, no es mi favorita de Tarantino, pero la disfruté mucho y estaría muy grato de poder verla una y otra vez. Hemos llegado ya al final de este programa, nos despedimos rápidamente ya que el rollo ya se acabó del todo, el carrete se fue. Y recuerden, nadie dijo que el trabajo era fácil, pero tampoco nadie dijo que tenía que ser tan difícil. Hasta la próxima semana. Acabas de escuchar 35 milímetros, un programa realizado por Juan David Martínez Zuluaga, Carlos Fernando Alvarado Duque, Daniel Osorio Díaz y Julián Daniel Valencia. Hasta la vista, baby.